El 1 de diciembre de 2016 nos reunimos un ciclista, un peatón y un automovilista en la librería Casa Tomada de Bogotá para presentar mi libro Mi cicla y yo, sobre mis 30 años montando en bicicleta en Bogotá. Este fue el resultado. Buenas noches. Estamos aquí en Casa Tomada, lindísima librería. Tomaba por las bicicletas. Después, ojalá hubieran venido más bicicletas. Pero bueno, muy bien, felices de estar aquí. Gracias Ana María Aragón por haber cuadrado esto con Germán en una visita. Estoy, pues todos saben, pero bueno, Germán Núñez, el autor de Mi cicla y yo, patrocinador de su libro además, Eduardo Arias, que nos acompaña para picarle la lengua a Germán, que cuente cosas. Y pues no, yo feliz de estar aquí y pues bienvenidos todos. Bueno, gracias. Bueno, buenas noches a todos y para mí es pues realmente un placer presentar este libro. Pues no lo voy a presentar sino hacerle preguntas, no me gusta mucho presentar libros, pero sí me gusta mucho poder estar acá porque yo conozco a Germán desde el año 82. Lo he visto a lo largo de muchas de sus etapas de su vida y la bicicleta creo que ha estado presente en por lo menos el 90 o 85% de esa ya larga, 82, ya vamos para 40 años casi, de esa larga conocimiento que tengo de él. Y realmente Germán ha sido un ciclista convencido, un ciclista que de verdad yo lo llamaría sin ningún tipo de problema un pionero, porque en una época en que la gente solamente usaba la bicicleta o por razones de obligados por el oficio, ¿no? Los jardineros de pronto, personas que les gustaba el deporte, entonces subían a patios, estaba de moda Lucho Herrera en esa época, Patrocinio Jiménez, cuando fue la primera invasión del ciclismo, había pues una afición al ciclismo como deporte de fin de semana. Había surgido la ciclovía de los domingos en el año 82 en el caso concreto de Bogotá, pero realmente Germán sí fue de las primeras personas que uno empezó a ver usando la bicicleta de una manera, yo la llamaría seria, metódica, no sé si militante sería también la palabra. Entonces me parece bien importante que Germán se haya tomado no sé ya cómo llamarlo, porque sacar libros es muy costoso, es un riesgo, es una lotería, y sin embargo se metió en la tarea de escribir un libro, de sacarlo a la luz pública. Entonces yo creo que termina siendo un testimonio muy importante, no solamente del ciclismo en Bogotá, sino también en sus páginas de cómo ha cambiado la ciudad. Pues obviamente no es un estudio Bogotá en los años 80, no, pero sí nos da muchas pinceladas de cómo ha cambiado la ciudad, cómo ha evolucionado para bien y para mal, y desde el punto de vista de las personas que después del peatón más ven una ciudad, que son los ciclistas, porque el ritmo de la bicicleta, 25 o 30 kilómetros por hora, permite que la persona que va manejando, conduciendo, pues detalle más cosas. Pronto los que vamos a pie también tenemos esa ventaja, mientras que los que van en carro suelen, pues estoy generalizando, ir como con la anteojera, voy a mi casa, voy al trabajo, voy a hacer una diligencia, y lo que ocurre en ese trayecto muy rara vez le llama la atención, o si le llama la atención es como una película que pasa detrás de una ventana. Entonces yo pienso que este libro también tiene esa pequeña virtud, sin que sea una pretensión del libro. Entonces pues yo realmente creo que este es un libro que hoy lo vemos como algo que sacó Germán hace 3 meses, pero muy seguramente dentro de unos 15, 20, 25 años, este libro va a ser una referencia mucho más importante de lo que podemos imaginar ahora sobre la historia de la ciudad, sobre cómo se vivía la ciudad y sobre todo cómo una persona que estuvo realmente cercana a la vida cotidiana de la ciudad a través de una bicicleta deja sus impresiones y las plasma. Y nada, pues ya a partir de este momento, pues yo sí creo que el protagonista de esta charla debe ser Germán. Entonces la primera pregunta que yo le voy a hacer es la obvia, pero toca hacerla. ¿Usted por qué le dio por andar en cicla un día cualquiera? ¿Fue en el 86 por ahí? La compré en el 84. Pues lo que pasa es que yo entré a la universidad en el 81. Y, pues, la universidad, pues, yo entré a la universidad en el 81. Y, pues, la universidad, pues, yo entré a la universidad en el 81. Y, pues, la universidad, pues, yo entré a la universidad en el 81. Y, pues, la universidad, pues, yo entré a la universidad en el 81. Y, pues, la universidad, pues, yo entré a la universidad en el 81. Y, pues, la universidad, pues, yo entré a la universidad en el 81. Y, pues, la universidad, pues, yo entré a la universidad en el 81. Y, pues, la universidad, pues, yo entré a la universidad en el 81. Y, pues, la universidad, pues, yo entré a la universidad en el 81. Y, pues, la universidad, pues, yo entré a la universidad en el 81. Y, pues, la universidad, pues, yo entré a la universidad en el 81. Y, pues, la universidad, pues, yo entré a la universidad en el 81. Y, pues, la universidad, pues, yo entré a la universidad en el 81. Y, pues, la universidad, pues, yo entré a la universidad en el 81. Y, pues, la universidad, pues, yo entr
Y digamos, cuando uno sale del colegio, que está acostumbrado al bus del colegio, que lo lleva a todos lados y los papás lo recogen en la casa de los amigos, y después entra uno a la universidad, uno queda en un vacío, ¿no? ¿En qué diablos me voy a la universidad? Ese fue el dilema al que yo me tuve que enfrentar. En colectivo. Pues en un principio, buseta. Era colectivo desde su... Pero bueno. El mío era una buseta que se llamaba El Sol, que pasaba por la 45. Sí, la Olaya Quiroga, sí, la que subía por la 45 y a la 13. Entonces yo vivía en la 46 con novena, entonces bajaba a la 13. Pero pues no duré mucho tiempo montando en... ¿Usted le tocó el racimo humano, no? Exactamente. Eso era una maravilla. Uno no sabía... Es un deporte extremo que los bogotanos desafortunadamente no volvimos a vivir la experiencia. Y está documentado, ¿no? Afortunadamente conseguí unas fotos muy buenas en el tiempo de racimo humano, y para la gente que tenga menos de 40 años por ahí, ver esas fotos va a ser una sorpresa. Y lo que usted dice, de pronto de aquí a 20 años ese libro, la gente va a decir, miércoles, va a tomar cada vez más importancia si seguimos civilizándonos un poco, digamos, ¿no? Entonces, era el racimo humano, uno no sabía a qué hora se iba a pasar la buseta, y adentro de la buseta había generalmente alguien tocando música o vendiendo algo, entonces a mí me pareció muy harto. Rápidamente me pasé a echar dedo. Otra de esas costumbres que había en Bogotá hasta los años 80, que eso desapareció. Una persona también que tenga hoy 20 años y uno le diga que uno echó dedo. No, le parece inconcebible. Pero paraban los carros, le paraban a la gente. Sí. Entonces ese punto estratégico donde yo vivía, 46 con novena, también era bueno para subir a la 47 con quinta, que era por donde subían los carros o a la quinta o a la circunvalar. Pues seguían los subiendo. Andes. Recuerdo que usted y Adelaida me recogieron más de una vez, y uno hacía amigos haciendo hacía así, y ya, lo llevaban a la universidad. Y yo duré varios años haciendo eso, no tenía ningún problema con ese medio de transporte. De hecho, en Suba, que yo siempre he vivido en Suba, nos recogían hasta hace no mucho en la carretera, entrando al barrio, lo recogían a uno, los vecinos, ya. Sí. Nadie tampoco. Nadie recoge a nadie, esa vaina. Exactamente. Sí, era muy bonito, pero bueno. Y en el 82 yo me trasteé más para el norte, para La Cabrera, que era en ese momento un barrio muy agradable, lleno de casas, y era muy tranquilo, y allá conocí a Ricardo Sánchez, un estudiante de arquitectura que ustedes conocen, y él tenía una bicicleta panadera con galápago checoslovaco, que a mí me parecía una cosa soñada, y yo me enamoré de esa bicicleta, y entonces resolví comprarme una, y yo solo la usaba para andar dentro del barrio. Y aquí está una amiga mía que se llama Ángela Uribe, que estudió conmigo filosofía y que me invitó a su finca en Salento una vez. Y en Salento vimos los canastos de recoger café, que tampoco hay ya, que son los de mimbre. Los de Gaviotica. ¿Qué era Gaviotica? La telenovela de esa. De la Mencha. ¿Los rescataron para la telenovela? No sé, me imagino. Creo que sí. No me acuerdo haber visto porque esa sí me la vi enterita. Se actuaba ahí. Pues actué, pero como salía la Mencha, pues tocaba verla. ¿Usted actuó en café? Sí, actuó en café. Y me compré un canasto de esos, se lo puse a la bicicleta panadera. Y entonces pues mi mamá me mandaba a comprar algunas cosas a una tienda que había a 5 o 6 cuadras, y yo andé un año solo dentro del barrio. Eso fue algo fundamental, porque uno aprende realmente a perderle el miedo a la bicicleta, a maniobrarla. Sí, frente a los carros. Un año después Catalina Pisano, que era otra también vecina del barrio, ¿no? Sí. Vecina del barrio, me la encontré yo yendo a clase de 7, ella iba en bicicleta, y yo dije, ¿y usted para dónde va? Me dijo, voy para la misma clase que usted. Entonces, lo invito la otra semana a que nos vayamos en bicicleta a la universidad. Y yo dije, esto no puede ser, o sea, ¿cómo puede uno llegar a los Andes desde la 86 con novena en bicicleta? Pero
me le medí al reto y el día que llegamos a los Andes yo no me volví a bajar de mi bicicleta. Entonces esa es la historia de por qué yo, después de 2 intentos, montar en bus y echar dedos, finalmente encontré un medio que fue con el que me sentí más cómodo. En ese momento en la universidad había varias personas que lo hacían. Es decir, yo recuerdo a Felipe Noguera, ahora que usted menciona a Catalina Pisano, que también él era de bicicleta y medio militante y decía yo ando en bicicleta, yo ando en bicicleta. Pero había otras personas en la universidad que hicieran eso. Felipe era el novio de Catalina, sí. Entonces eran ellos dos y ahora esposo. Y ahora esposo. Y ella más era lateral izquierdo del equipo de fútbol de él y todo eso. ¿Ella? Sí, creo que ella jugaba fútbol. Bueno, en fin. Sí, pero era historia. Estamos con los chismes del barrio. Chismes del barrio. Del barrio yo nunca la vi jugando fútbol. Sí, no, porque ella jugaba fútbol. ¿Se acuerda de Matallana? Un tipo, sí, claro, de pelo largo. Él era del parapente también. El tercer ciclista, y cuando yo me unía a ellos, que yo recuerde, éramos los 4, porque ni siquiera Ricardo Sánchez se iba en bicicleta a la universidad. O sea, yo conocí la cicla por Ricardo, pero que yo sepa, solo éramos Catalina, Noguera, Matallana y yo. Y entrábamos por ingeniería, entraba uno y a la derecha había un corredor larguísimo. Nos habían dado el permiso de dejar las bicicletas ahí como una cosa excepcional. O sea, en una universidad de 4.000 alumnos, 4 bicicletas. Hasta el momento en que yo me gradué de la universidad, no recuerdo que nadie más hubiera llegado a la universidad en bicicleta. ¿Cómo era andar en bicicleta por Bogotá en aquellos años 80? Digamos que había busetas, buses, se acaba de instaurar el servicio del bus ejecutivo. Era más fácil, a mí me parece, porque había mucho menos carros. Y nosotros nos íbamos por el lado izquierdo de la vía, no nos íbamos por el lado derecho. Eso era suicida, irse por el derecho. Así uno frenándole a los buses a 5 segundos. Y el taxi que en cualquier momento que alguien le sacara la mano, entonces el taxi hacía así, y ahí le podía pasar a uno. Entonces Catalina me enseñó eso. Ella dice que no se acuerda de haberme dicho eso. O sea, ella piensa que ella no andaba por la izquierda, pero yo estoy seguro de que ella me lo enseñó. Tiene más sentido. Entonces nos íbamos por la izquierda en todas las carreras. Era más fácil. Entonces yo creo que ese fue uno de los motivos por los cuales a mí no me costó tanto trabajo montar en bicicleta. O sea, ya llevaba 1 año cogiéndole confianza, pero me lancé en un momento donde todavía el tráfico era suave. Eso fue importante, porque yo hoy en día pienso, la gente, ¿cuánto no se lo pensará? Porque hoy en día es mucho más complicado ahí. Pero están las ciclorrutas. Sí. Digamos que hay unas, no sé, hay como unas políticas públicas, por llamarlo de alguna manera, que es, además de la ciclovía el domingo, que incentiva el uso de la bicicleta, que también son las ciclorrutas, los nuevos ciclocarriles. ¿Eso no ayuda a que la gente se desplace más en bicicleta? Pues sí, a la larga sí hay muchos más ciclistas hoy en día. Lo que pasa es que las ciclorrutas no cubren toda la ciudad. Entonces me imagino a un ciclista novato de hoy en día, dirá lo que usted está diciendo, listo, por donde haya ciclovía, ruta, perfecto, pero ¿y si yo me tengo que desviar de ahí a ir a mi casa, por dónde cojo? Pero me imagino que mucha gente tendrá ese miedo. Sí, pero hay la práctica, ¿no? A mí me gusta mucho manejar, yo soy chofer consumado, pero hace unos años me quitaron el pase y me tocó montarme en una bicicleta. Ajá. En Suba, la montaña, y me iba a clase de inglés en la bicicleta, y por ejemplo la ciclorruta, la de la 19, cogiendo toda la 19, la 127 hasta los consejos británicos que quedan a 90 y pico, una machera, y me devolvía y terminaba saliendo a la calle, pero pues uno se va volviendo un poco más valiente, de todas maneras, ¿o no? ¿Pero le entregaron el pase y...? No, pues no volví a montar nunca en bicicleta. Me pidieron la bicicleta de vuelta, más porque era prestada, pero uno sí se va volviendo un poco más... No como los motociclistas ahora, que son los salvajes, pero uno sí aprende un poco como a hacer presencia, y los carros respetan, ¿o no?
Pues sí, lo que pasa es que ¿O la soy yo de percepción que avanzado? yo tengo es desde que empecé hace 30 años, entonces me queda difícil imaginarme a alguien que empiece ahorita. Sí, lo mío fue hace ¿Qué unos 10 pensará? años No sé. más o menos, pero las ciclorrutas son una Ok. berraquera. Pues por lo menos me parece una... Pero usted es crítico de la ciclorruta. Sí, yo soy crítico de las Es ciclorrutas. decir, técnicamente creo que la ciclorruta de Bogotá tiene problemas, pues yo he leído eso de expertos y usted es una persona que tengo entendido, no, pues creo que está escrito acá, se niega a usar la ciclorruta por un tema técnico, no tanto por pataletas, sino... Sí. Es Entonces- decir, digamos que demos un salto. Ahora yo empecé a montar, a ir a la universidad en el 85 y en el 98, casi 15 años después, me llamó alguien a quien no conocía y me dijo, oiga, usted sabe que están haciendo unas ciclorrutas en los andenes. Entonces yo le dije, no las conozco porque yo vivía en el centro y por allá no había, estas eran más hacia el norte, en la 11, Sí, bueno, Sí, esa sí es en una la 13 ridiculez. y en la avenida de Cali, que era una avenida que yo ni siquiera conocía. Entonces me dijo, lo invito a que las conozcamos y que me diga qué opina de ellas y escribamos un artículo. Y yo cuando las conocí, pues yo quedé aterrado porque a mí me parecía que una excelente política que había tenido el alcalde Peñalosa antes de hacer esas ciclorrutas era que el andén era para los peatones. Sí. Entonces había arreglado algunos andenes que estaban muy chuecos, como el de la 15, ¿no? Y el de la 11, los habían nivelado para que el peatón dignamente pudiera andar por ellos. Esa política me parecía excelente. Y de pronto, por arte de magia, aparecieron esas ciclorrutas Por en esos el andenes. andén. Sí. Y unos meses antes había habido un simposio internacional al que yo había asistido en el Gimnasio Moderno, donde vinieron especialistas de todo el mundo y todos dijeron al unísono, por favor no hagan unas ciclorrutas en el andén, eso ya lo hicimos allá y no funcionó. Róbenle un poquito de espacio al pavimento. El alcalde Peñalosa hizo los andenes enormes de 15 metros, 12 metros, no sé qué, en la vía hacia Suba, de ida y de venida. Y se le olvidó que en Suba hay la mayor población de ciclistas de todo Bogotá, yo creo. Eso salen y entran hordas. Y en el espacio de la vía que dejó para los carros no caben los ciclistas. Simplemente si hay un ciclista no caben los dos carros, no hay manera, no pasan. Pero en cambio hay unos andenes como si la gente se fuera a pie a Suba. ¿Quién va a pie a Suba? Nadie. Entonces, Nadie. O sea, no de 12 metros. Entonces... Pero yo entiendo, en la 11, por ejemplo, los andenes habrían podido hacer la misma ciclorruta en el andén del costado oriental, en lugar de hacerla en el andén del costado occidental. Pero eso en fue donde un está error que cometieron una torpeza, porque pero monumental. pensaban que iban a cambiar el sentido de la 15 y la 11. Pero la 11 estaba No. yendo toda hacia el sur. No, por eso. Ellos dijeron como la 11 ahora va a ser la que va para el norte y la 15 para el sur, hagamos la ciclorruta. Eso fue un error de cálculo que hicieron y después se echaron para atrás del cambio de sentido Ya, a la 11 sí. y por eso Porque quedó te- esa... No, uno no tiene por dónde caminar. No, los peatones se van a subir al bus y el ciclista los mata. Y los ciclistas les cuesta siempre. Entonces, como yo había ido a ese simposio, entonces, pues claro, esa idea me quedó sonando, claro, es quitarle un poquito de espacio, que en ese momento debía ser muy difícil porque la bicicleta en Bogotá no era una idea todavía traída de los cabellos. Entonces, por alguna razón la hicieron en el andén y cuando yo las recorrí con esta persona que me invitó a recorrerlas, me di cuenta del riesgo que era ese sitio para un ciclista, porque era lidiar con personas mayores, con niños, con perros, vendedores ambulantes, carros saliendo de los edificios. Entonces yo dije, yo no voy a usar esta ciclorruta. Sí, no, yo meto la cucharada porque yo vivo en la 127 con 19 y trabajaba en la revista Semana en la 94 y me iba en bicicleta por la mitad, por el separador. La ciclorruta ni siquiera es un andén, es el separador de la 19. Eso es una machera. Pero tenía un problema muy tenaz para uno. Y es que la gente que maneja, como usted, a veces ven el huequito para meterse, sí, pues el trancón está inmamable, hijo, yo me subo por la 104 y meten el timonazo y no tienen en la cabeza el chip de que ahora no hay solo árboles, sino vienen ciclistas. Entonces yo iba muy asustado. En todos los cruces. Sobre todo los cruces, porque siempre había alguien o eventualmente había el riesgo de que alguien, al pillar que hay un trancón entre la 100 y la 104, mejor meto por la 106, meto el timonazo y no tiene el chip en la cabeza
de que ahí puede estar pasando un ciclista. No sé ahora que es por un tema médico que no vale la pena decir, ahorita me prohibieron andar en bicicleta, ahora veo muchísimos más ciclistas, entonces seguramente ese chip que no había en el año 2003, 2002 ya exista. Pero yo creo que esa ciclorruta en el andén sí tenía ese problema para mí muy... Es decir, yo iba asustado. Yo llegaba mucho más rápido a semana, es decir, a pie 35 minutos, en bus la lotería y en bicicleta 10 minutos. Es decir, era el sistema más lógico y obvio para ir. Pero yo le tenía mucha prevención porque yo decía, esta ciclorruta es la 19 por la mitad del separador, el día menos pensado, un man va a coger ese cruce 80 porque vio el huequito para meterse y el man no me va a ver porque sencillamente no lo tiene en su disco duro, no sé cómo decirlo. Y lo mismo pasaba por las de la 11. Se suponía que el que llevaba la vía era el ciclista cuando llegaba a una calle, pero eso no había quedado claro ni estaba delimitado. Entonces viene lo que dice Eduardo, el que iba en carro y que iba a pasar pensaba que tenía la vía. Y eso pero si para los una choferes no situación. está claro ni siquiera con los peatones, imagínese de aquí a que entendamos que la bicicleta puede tener la vía. Pero hace unos años para acá sí resolvieron pintar con color azul en el pavimento y entonces eso quiere Los decir... ciclocarriles, ¿eso sí los usa usted? El ¿O también atentan contra su inteligencia? bicicarril. Sí. El bicicarril es lo que recomendaron estos... Sí, que es lo que uno ve en una ciudad europea. Exactamente. Y además hubiera costado mucho menos. Sí. Eso sí los uso, pero incluso en la ciclorruta de la 11, que todavía existe, o sea, pusieron bicicarril entre la 100 y la 82. Sí. De ahí en adelante sigue por la 11. Pero entonces cuando usted llega a la intersección, está pintado de azul la calle, y eso quiere decir que por ahí va una bicicleta. Sí, ya por lo menos en eso mejoró, o sea, que el que va en carro tiene que tener en cuenta que va a pasar una bicicleta y que lleva la vía la bicicleta. Sin embargo, es mucho mejor el bicicarril que la ciclorruta. Entonces yo por eso es que he sido un enemigo acérrimo de la ciclorruta toda la vida. Y usted hablaba del bicicarril también, perdón, Eduardo, del no bidireccional, ¿cierto? Que es muy peligroso, que deben ser dos. Debe ser unidireccional, Unidireccional. pero a menos que haya mucho espacio. Porque a mí de todas maneras el de la 11, bueno, yo como chofer, aquí del lado Sí. del lado de los choferes, a mí me parece que el de la 11 es un solo carril en un lado. Yo sé que está el otro carril de la 11 que los dos carriles van hacia el sur, pero del lado del que está el bicicarril quedan todos los carros en fila. Sí. Llega a vararse alguien, llega a haber algún problema y simplemente no hay alternativa porque están las cosas anaranjadas que le gustaban al alcalde Petro dividiendo todo eso. Y no hay nada que hacer, es como lo mismo, el ancho de la vía hacia Suba es lo mismo por cuenta de los andenes de Peñalosa. Sí. El ancho de la vía hacia Suba caben dos carros, únicamente dos carros, si llega a pasar algo en algún lugar no hay nada que hacer, entonces a mí eso me parece que eso no tiene un futuro realmente. El de la a 11 yo fondo, creo que el de es la un 11. lujo, yo lo cojo todos los días solo por tener el placer de andar ahí mientras funcione. Yo no creo que eso vaya a funcionar A largo plazo. mucho tiempo, porque es un lujo muy berraco, la verdad. Sí. ¿Cuál es el bicicarril? Pero lo está usando mucha gente. Mucha gente. Pero es que es lo que yo estoy viendo, que ahora son muchísimos, sobre todo en horas pico, 7 de la mañana, 6 de la tarde, uno ve ya, es Impresionante. decir, uno ve ya ciclistas de verdad, es decir, ya es una cosa de... Correcto. Y también Sí. motos chiquitas que se meten por el Pero es otro bicicarril. tema. Son Las- bicicletas, aunque no lo crea. No, pero yo he visto también la scooter, o como se llama esa vaina, y metidos por los bicicarriles. ¿De verdad? Sí. No, pero Eso el le motor puede de- ocasionar cárcel. Cárcel. Sí, una moto no puede ir por un... No, pero son unas eléctricas que no sé qué No, eso sí norma- es como medio bicicleta con motor. No, pero yo he visto las Sí, que motos parecen chiquitas que lambretas, sí, sí. una lambreta, ¿sabes? Son pero son bicicletas, ¿sabe por qué? Porque tienen pedales. No, esa sí, pero también he visto las medio O sea que uno se lambretas puede así meter por en ahí. una bicicleta del Parque Simón Bolívar del Lago. Exactamente. Con esta Bueno, lluvia, ¿Cómo ve usted la relación? Pues hemos hablado un poco de eso, pero ya volviendo como a englobar un poco sus Sí. 30 y pico de años trepado en una cicla, la relación entre el ciclista y el ciudadano no ciclista. Peatón o cualquier otro ciudadano no ciclista. Peatón o el que maneja.
Es decir, usted como ciclista se siente a gusto, lo miran raro, lo miran feo, llega a un edificio y... Es decir, la percepción que tengo es que las bicicletas son los celadores odian las bicicletas. Ven a un ciclista, Correcto. no lo dejan entrar la cicla, no hay donde parquearlas. Hay muchas veces que yo no sé la bicicleta porque llego a donde voy y donde dejo la cicla se ve un celador que me dice... Pues cuando yo empecé a andar, fue como la sorpresa que de ver a Catalina Pisano que iba a ir en bicicleta. Para mí eso era una locura. O sea, en esa época realmente andar en bicicleta era una cosa muy mal vista y no tenía ninguna garantía de nada. O sea, en los Andes de pura chiripa nos dejaron guardar las bicicletas. Perfectamente hubieran podido decir, aquí no las entran. Y así era para todo. Por eso a mí me robaron 9 bicicletas. Porque uno iba a ir a un supermercado, la tenía que dejar afuera, amarrada. Cuando volvía a los 5 minutos la bicicleta ya no estaba. Entonces, eso en estos 30 años ha mejorado muchísimo. Hay muchos sitios, por ley los centros comerciales tienen que tener parqueaderos de bicicleta, edificios públicos también tienen que tener, y en la mayoría de los edificios de oficinas hay parqueaderos de bicicleta, o sea, eso pero cuando ha dejaba ido la bicicleta aumentando. amarrada no se le ocurrió que era mejor un candado porque amarrada... Ah, sí, era con un, Mentiras, es un era chiste con un malísimo, candado. como el caballo más o menos. Sí, no, Chiste tan era pendejo, ¿no? amarrado. Con un candado, y se lo Entonces- robaban también porque a mí los 6 meses que anduve en bicicleta no la dejaban. Todo eso le quitaron el pase. Sí. 6 meses. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Andar en bicicleta, por eso te No, digo. pero ¿por qué le quitaron el No, hombre, no, ¿qué hice? No. ¿Para que no le quiten el pase 6 meses que tiene una barba? ¿Qué hizo? Me metí en el carro por una bicicleta. No, por bicicleta. No. No, pero nunca me Entonces- pasó nada. Y en realidad me pareció, toda la parafernalia del ciclista y la cosa era chévere y la gente lo veía a uno, es una cosa que tiene su lado guau, ¿Pero en qué guau año? también, ¿De ¿no? qué- de qué año Eso está hace hablando? 10 años, pero digo, la cosa Sí. fluorescente, la bicicleta chévere, ¿no? No Pero- tiene su lado fashion también, la bicicleta. Pero en Europa, digamos, cuando Aquí no. yo viví en Europa sí era muy play eso, pero cuando yo volví al país eso era un obstáculo detrás de otro, realmente. La pregunta de Eduardo, o sea, uno sí lo miraban realmente mal, no tenía ningún privilegio, pero ha ido cambiando con los años. Entonces hoy en día el hecho de ver usted gente... Hablemos ahora sí un poco del libro, pues ya más o menos, no es que el contenido ya lo hayan desglosado ellos, pero sé por qué le dio por escribir el libro. Porque el año pasado Porque realmente sentarse a escribir un libro y pues... yo el año pasado me dije, oiga, me puse a hacer cuentas y dije, llevo 30 años montando en bicicleta. ¿Cómo lo puedo celebrar? Haciendo una fiesta como Troller que contrata una discoteca e invita a 200 personas. No, eso no es mi estilo. Pues escribamos un libro. Fue por eso. Fue por eso que decidí lanzarme a escribir el libro y realmente lo escribí en 20 días. O sea, soy una persona de pocas palabras y me salió de 20 páginas de Word. O sea, no tenía nada más que decir. No soy escritor, no hubiera podido hacer un libro de 200 páginas ni nada por el estilo. Es un libro cortico y para mí el valor más grande del libro es la investigación que hice de fotos, porque a mí siempre me han gustado los Pero no libros con solo, eso, fotos. no solo eso, Germán, el texto de verdad, la gente que lo ha recibido, que yo sepa, casi todos me dicen, ya me lo leí. Porque es cortico. Bueno, sí, pero no se lee, No. se lee muy bien, No, es una porque- cosa, brrr, se pega porque uno, yo creo se que si pega acá uno meto al un poco cuento. la cucharada. Sí. yo- Es que es como de suspenso, uno quiere saber qué siguió pasando. No, y sobre todo que es un libro, me parece a mí que tiene un gran equilibrio entre la información y la percepción personal. Entonces no es el libro de, esta mañana amanecí, o tampoco Bogotá es una capital de 9 millones de habitantes, sino que todo ese tipo de información, llamémosla comillas, objetiva y subjetiva, todo el tiempo está como así, exacto, Cierto. como si estuvieran pedaleando, como si fueran
muy fluidamente va. Y creo que también para mí el gran mérito que tiene el libro es que no es pretencioso. Es decir, Germán no pretende hacer ni la historia de Bogotá en los últimos 30 años, ni estos son los consejos que yo le doy al ciclista bogotano, por favor, recuerde, no consuma licor antes de subirse a la bicicleta. Es decir, no hay ningún tipo de, como de cosas así. Y termina siendo como el relato de una persona que ha observado la ciudad desde la bicicleta como ciclista, se ha tomado la molestia de investigar, de averiguar cosas, pero no quiere presumir de que yo investigué, yo averigüé, sino todo eso como que forma parte de ese relato. Entonces yo sí pienso que tiene ese... Hay otra razón, Eduardo, por la que yo escribí el libro, y es que realmente la información que hemos recibido sobre las bicicletas en Bogotá en los últimos 20 años es solo de la alcaldía. Y eso es una información muy sesgada. Todo lo que ellos hacen es perfecto, inflan las cifras. En cambio, esta es una visión objetiva, o sea, es de un ciclista. Yo no trabajo para nadie, entonces a mí me parece que el valor, un valor que tiene este libro es ese, que es por fin una percepción que no es la perfección de la alcaldía. Eso es otra cosa. Yo, por ejemplo, cuando hablo ahí de la ciclovía es otra cosa que a mí no me gusta. La del domingo. Sí, y todas las alcaldías de Bogotá se han encargado de mostrar a Bogotá como la gran ciudad a nivel mundial, líder en bicicletas por esa ciclovía. Pero la ciclovía puede servir para que la gente aprenda y practique también, ¿no? A usar la bicicleta. O sea, ¿por qué no le un gusta espacio la de uso ciclovía para el la domingo? bicicleta. Yo Yo sé que además sale mucha gente a hacer otras cosas además de montar en cicla, entonces a llamarse exclusivamente así, pero como espacio para uso la bicicleta es válido también, ¿o no? Pues lo que estábamos hablando ahorita de la ciclorruta y es la cantidad de obstáculos que uno puede encontrar en la ciclorruta, pues también los encuentra en la ciclovía. Entonces llevamos 40 años. No, yo sé que puede ser para no magnificarlo así como si fuera el mayor logro del mundo, pero como un espacio para que la gente, los papás y los hijos y no sé qué, salgan a montar en cicla no es una mala idea. No es una mala idea para nada, pero ¿por qué no podemos ser organizados? ¿Por qué tiene que ser el perro, el niño aprendiendo? Eso es una cosa muy riesgosa. Podría haber un carril para peatones, niños y perros y otra para ciclistas. No, pero eso que usted dice, yo sí, pues, a mí me parece más peligroso eso que usted dice, es el día del sin carro. El día sin carro. Que mucha gente no tiene ni puta idea de saber que cómo se maneja una cicla, les da por salir y empiezan a atravesar, o la ciclovía nocturna, entonces se le atraviesa uno el triciclo, el niño de 3 años, uno va con los frenos puestos, en qué momento voy a atropellar a un niño, en qué momento me voy para la cárcel porque maté a un perro, porque maté a un... No, en serio, porque la gente cree que el día sin bicicleta es para salir a farolear, pues sí. Yo sí creo que tiene ese problema, pero yo sí creo que la ciclovía ha sido muy importante para Bogotá. Yo creo que la ciclovía sí ayudó mucho a que los bogotanos aprendiéramos a ver la ciudad. Es decir, yo pongo 2 ejemplos que son inventados por mí, pero creo que algo de razón tienen. Van una persona de la Pepe Sierra por la séptima, llega y de pronto llegan a una iglesia y preguntan, señor, ¿eso qué es? No, la iglesia de las cruces. Ay, aquí no es donde atracan, donde matan, es decir, la ciclovía el domingo le permite ir hasta un sitio al que no habría ido. Estoy hablando de la época en que había un imaginario que no sé si ya haya desaparecido, que la 72 es como el muro de Berlín de Bogotá. Todavía existe. Pienso que la ciclovía el domingo rompió ese muro. Y en el otro sentido también, entonces va la persona de los sectores populares, llega a la Pepe Sierra, pero no a hacer un mandado o a hacer una diligencia, sino a comer helado con la novia y está en la Pepe Sierra. Yo creo que en ese sentido la ciclovía sí ayudó a que los bogotanos empezáramos a querer más la ciudad, y yo sí pienso que la ciclovía el domingo fue fundamental para que Mocus hubiera podido hacer todo eso y los eventos públicos al aire libre del Festival Iberoamericano de Teatro. Yo creo que hicieron posible o más fácil para que Mocus hubiera podido hacer todas las campañas de cultura ciudadana y de que la gente quiera la ciudad, la respete más, se respeten las cebras. No, yo por eso sí, pero lo que usted dice, sí te dice, si uno sale a hacer ciclismo por la ciclovía el domingo es un peligro.
porque uno no puede andar rápido, tiene que ir pendiente de todo lo que usted dice, es para ir despacitico, Claro, monareteando, pues, casi que es que... es un paseo dominguero. Exacto. Sí. Sí, no es para salir a hacer voy a hacer la del 20 kilómetros contra reloj individual hasta el aeropuerto, no, que uno termina, de hecho, yo traté de hacerlo en mi época y termina uno frenando en seco. Estuve el otro día en una charla de Julio Dávila, que es una persona que creo que estudió con usted. El Bessia, sí, arquitecto y urbanista, conoce mucho. Él vive en Londres Sí, y hace él mucho es tiempo. presidente allá de una fundación de la Universidad de Londres y vino a un congreso de bicicletas el mes pasado y tenía unas ideas increíbles y había gente en la mesa sentada que trabajan en la alcaldía y él les dijo: yo les voy a jalar las orejas por la ciclovía porque me parece que es una cosa muy enchapada a la antigua. La idea de él era esta. La ciclovía se propuso en el 74 como una cosa provisional para que hubiera un espacio de esparcimiento para los bogotanos, pero la idea es que eso después se convirtiera en la creación de muchos más parques para Bogotá, que fueran los espacios reales para que la gente disfrutara el domingo, no la calle. Claro. Esa idea me pareció genial, yo nunca la había pensado. Y eso nunca pasó. La ciclovía se quedó per secula seculorum. Y salvo el Simón Bolívar, que tiene un perímetro de Sí. bicicleta. Pero el resto se quedó como una cosa como que se durmió en sus laureles y Como los SIT provisionales. así se quedaron ya. Ya. Yo creí que eso era Pero yo creí que eso era una obra maestra del patrimonio intangible del petrismo y no, llevamos un año. Pero y por siguen eso, nada más cierto que no hay nada más definitivo que lo provisional. Sí. Es así tal cual. El trapo amarrando la tubería se queda hasta que la tubería. Correcto. ¿Y usted por qué se entusiasmó con el libro para hacer la edición o parte de la edición? Parte de la o edición. el seguimiento? Sí. Germán apareció, eso fue lo que pasó, y me dijo que tenía el libro, que si lo quería ver, que estaba bastante avanzado en realidad en el trabajo editorial. Había hecho un diseño previo con un amigo, llamado Página Maestra, que creo que no he mencionado a Página Maestra en todo esto todavía. ¿Qué es Página Maestra? Eso, gracias. Página Maestra es la editorial que invita a este evento. Imagínese. ¿Y qué es? ¿Una editorial? Algunos de sus títulos son... Algo, hombre. Él es el que hace las preguntas. A ver. No, es que él quiere saber a qué hora va por el cheque. Por el cheque, eso. No, en este caso, Página Maestra ha hecho muchas cosas diferentes. En este caso, ya eso no es un tema vergonzante. Esto es un libro que financió Germán de su bolsillo. Del ahorro del transporte que más. Exactamente. Lo voy a comprar un rato. Bueno, Es que como no hice la fiesta en una discoteca, me ahorré 15 millones de pesos ahí. Con ese libro. 15, haber sabido. Que ese era el presupuesto. Pero ni de lejos. No, entonces llegó Germán, mandó el libro, nosotros hemos hecho muchas cosas por nuestra cuenta de riesgo cuando tenemos con qué, y otras las hacemos cuando el autor tiene patrocinador o tiene los recursos, y casi siempre, no siempre lo hemos logrado hacer así. Hacemos los libros que queremos hacer también nosotros. Si no nos gusta el libro, no porque haya plata quiere decir que lo publicamos. Tenemos por ahí un par que eso sí nos dan pena, pero pues bueno, ya se hicieron. ¿Y por qué le gustó el mío? Bueno, por un lado el diseño me gustó mucho. Me pareció que es un libro muy... Yo soy muy cuadriculado en mis diseños, no sé, un poco psicorrígido, porque tal vez es una cuestión como también mental en la edición, que es la consistencia. Eso lo conversamos cuando estábamos haciendo una revisión del texto y todas esas cosas que salen siempre que uno hace el libro. Entonces yo soy un poco cuadriculado y me parecía que este libro se tomaba libertades por ejemplo, de anchos de columna diferentes. Cosas que yo decía, uy, pero ¿por qué hizo este ancho de columna aquí? ¿Por qué dejó este blanco acá?
los tamaños de las fotos, cosas libres en el diseño que me parecieron muy interesantes y que yo no hubiera hecho, altos de página diferentes. Yo soy un diseñador aficionado. Pero eso le da una libertad chévere. Y el diseñador con el que usted trabajó, su amigo, creo que le entendió muy bien eso. Entonces a mí me gustó mucho el diseño del libro. Yo el texto lo hojeé muy de pasada, un poco para saber qué teníamos que hacer, qué tanto teníamos que trabajar. El libro estaba bien trabajado, el texto también, pero como bien lo vimos, siempre hay cosas que hacer en el texto también. Hasta el último momento de las pruebas salen los benditos errores en los libros. Eso es inevitable, así son los libros. Entonces me llamó la atención el tema. Me sorprendió mucho que Germán había dado vueltas en algunas editoriales independientes a los que yo les veía que este es el tipo de libros que ellos pueden publicar, gente que tiene en este momento, porque están consolidados, lograron hacer un sistema de distribución al cual nosotros no teníamos acceso. Ahora podríamos, pero no lo hemos hecho, estamos en mora de hacerlo, pero lo tienen, una serie de editoriales independientes más o menos nuevas. Sí, que se arman combo en la sí, feria del libro. ellos. Sí. Entonces a mí me sorprendió mucho que no se hubieran mandado con este libro en este momento, la coyuntura, la bicicleta, todo lo que está pasando en el mundo. Holanda vino con las bicicletas a la feria del libro, mejor dicho, Claro. todo era bicicletas. Entonces a mí yo dije, pero ¿cómo es que cómo no les interesó sí hacerlo? Entonces yo dije, Germán, pues a mí me parece la machera el proyecto, me gusta. Conozco a Germán hace mucho tiempo también, por mucho tiempo, hemos hecho música juntos, hay un vínculo también afectivo, nos entendemos bien, cosa que es importantísima para que los proyectos fluyan. Entonces me interesó, me pareció que había cosas en las que podía aportar también, a pesar de que el diseño estaba muy bien. Hicimos un cambio en la fuente porque me parecía que tenía problemas de legibilidad. Es decir, cuando usted recibió el libro, ¿en qué estado estaba? Pues supuestamente casi listo, pero nos tomó de todas maneras unos meses acabarlo, como siempre. Normalmente finalizar los libros es tal vez Es decir, la ¿ya parte había más unas difícil maquetas de artes o...? Sí, estaba... ¿Usted le cambió el tipo de letra? Es que Sí, pero buscamos... El cuento es este, ¿verdad? Claro. Es que Hugo Chaparro, yo lo llamé porque él ha escrito varios libros. Entonces yo le dije, ¿usted qué me recomienda para yo ir a las editoriales? Y me dijo, diagrame el libro como usted lo quiera ver. Ese va a ser su libro, no deje que otras personas se lo diagramen. Y lléveselo como a usted le gusta a las editoriales, y si les gustó bien y si no, también, porque ese es su libro. Eso es muy curioso. Me pareció una muy buena recomendación. Y como Pero yo he sido sí, diseñador claro, gráfico aficionado, claro. entonces yo sabía qué quería. Esa es una buena recomendación cuando la persona tiene un talento al respecto. A nosotros nos pasa mucho que le pedimos a la gente que por favor no diseñe cuando nos va a mandar las cosas, porque la gente hace muchas cosas en Word que uno usualmente tiene que echar para atrás. Es decir, usted es como los arquitectos que les empiezan a decir, ay, póngame la ventana aquí, póngame... Porque es que el computador permite hacer muchas cosas a la gente, y a los autores les gusta jugar. Como a todo el mundo le gusta jugar, entonces pongamos el título en 18 y esto pongámoslo en verde y esto subámoslo, bajémoslo, y porque el computador se presta para eso, y yo entiendo que la gente quiera jugar, pero usualmente todas esas decisiones en el Word no sirven para nada en un libro, Claro. en forma de libro, ¿sí? En un libro para imprimir, y digamos que es un poco lo que terminó pasando con Germán, que a pesar de que las decisiones de diseño eran correctas en términos generales, había cosas que ajustar, había cosas que cuadricular también, porque deben ser consistentes. Las fotografías necesitaban de todas maneras también un proceso adicional de retoque. Hubo una lección que usted me dio, y es que todavía existe las sílabas en el la español. partición, no. La partición de sílabas. Bueno, por ejemplo, cuando el libro venía sin sílabas partidas, eso es un exabrupto y es una tontería, sin palabras partidas, es una tontería. Sí, es una cosa... Bueno, yo no sé a quién se le ocurrió, pero alguna vez hicimos un libro era para el Ministerio del Interior,
y había una instrucción de la Presidencia de la República, a la Oficina de Comunicaciones, de que en las publicaciones del gobierno no se pueden partir palabras. Mandato divino. Y entonces nosotros estamos en el libro y decía, pero es que eso es horrible, eso hace que los párrafos queden muy difíciles. Claro, quedan unos renglones peleados y unos renglones apretados, pero los renglones quedan peleados. Eso tiene nombre en inglés incluso, porque uno ve unos espacios blancos que bajan por el párrafo, que se llaman white rivers, los ríos blancos. Es tan feo que tiene nombre, ¿sí? Entonces cuando uno ve la página abierta, claro, y ve huecos. Entonces eso lo que hace en términos de lectura es que uno no lee con un ritmo constante, sino uno lee un renglón y el otro lee telebolito. Sí, una vaina así. Entonces eso aunque conscientemente eso la gente no lo percibe muchas veces. Yo eso nunca lo había pensado. Eso incomoda la lectura terriblemente. Los lectores electrónicos, para ahondar en el tema, tienen muchos ese problema, que no parten palabras. Entonces uno lee en una pantalla así de grande y en lugar del texto reacomodarse como funciona en un sitio en internet con HTML, que normalmente la justificación es solamente de un lado y del otro lado no. Entonces siempre si usted agranda o achica, el texto se reacomoda y el espaciado entre palabras es igual. Cuando usted justifica lado y lado y no parte palabras, el texto no se reacomoda, el texto queda peleado. Entonces el machote que yo le mostré era porque era un diseñador joven de esos que debió dicen, trabajar en la presidencia. Ya no existe la división de sílabas. Debió trabajar en la Presidencia de la República y le dijeron que no pueda partir palabras. Eso sí fue una gran enseñanza. No, esa fue la primera cosa. Castrochavista. Entonces fueron cosas que tuvimos que hacer, pero fue muy agradable porque, bueno, además otra cosa es que la selección fotográfica es una machera. Entonces pues vuelva y juegue, yo no entendía por qué no les interesaba a este tipo de editoriales modernas, jóvenes, una cosa que hace recorrido histórico, con una diagramación atrevida, digamos, con un texto fresco, porque el texto es claro, muy agradable de leer. Entonces pues y Germán me dijo, pues yo lo financio. Entonces yo dije, pues a ver, como por qué voy a decir que no. O sea, todo se conjugó. No sé si ustedes quieran preguntarle a los dos. A los tres. ¿Alguna pregunta, algún comentario? El mayor porrazo. El mayor porrazo fue en Londres, que yo fui mensajero en bicicleta allá y alguien abrió la puerta y salí volando, pero no me pasó nada. Era borracho. Fue un volardo. No, es que yo ando a 10, 15 kilómetros por hora, es que eso es, el riesgo es mínimo. Es mínimo, me parece a mí. Eso es una de las grandes ventajas de la bicicleta, ¿no? Y la otra cosa que yo digo en el libro, ¿usted para qué necesita andar a toda? Usted en media hora, usted se ahorrará 1 minuto, 2 minutos andando. Bueno, ya entendí por qué es eso que eso, ¿qué se ahorra usted con eso? Nada. Yo, porque toca frenar cada 2 horas. Es como los que compran en Maseratis y Porsche, que uno los ve acelerando media cuadra. Incluso si uno se pasara todos los semáforos en rojo, como hacen algunos mensajeros en Nueva York, es una cosa mínima lo que se ahorraría. Entonces uno aprende a que en bicicleta va a un ritmo pausado. A mí me llaman, yo soy locutor y me llaman y dicen, véngase ya porque lo necesito. Yo me voy exactamente a la misma velocidad. No me voy a ahorrar nada. Y llega. Y llego ya. Me paro en la calle cuando espero taxi, Sí. en la avenida Suba, y he visto unas cosas maravillosas. Por ejemplo, hay unos señores que pasan leyendo periódico en la bici. Otros fumando y leyendo en la bici, Sí. en la avenida Suba. De esas anécdotas, ¿qué sabe usted? Bueno, ni se diga los muchachos multitask de ahora que chatean y todo, Sí. montando en la bici. Pues mire. A duras penas, pues me sostengo ahí, ¿No les ha tomado doy mis foto? vueltas al parque, hago lo que tengo que hacer por la mañana, voy hasta el pan, es lo máximo que voy. Pero me da unas risas que hacen muchas cosas en la bicicleta. Pues espera. Jugar, periódico.
chatear, Sí. ¿qué ha visto usted simpático? Pues a mí no, eso no me parece simpático, digamos. La única, digamos, lección que yo dejo en el libro es que aprendamos a montar en bicicleta, porque por el hecho de que todos hayamos tenido una bicicleta de chiquitos no quiere decir que sepamos montar en bicicleta. Entonces, esas anécdotas de las que usted está hablando, para mí, eso es lo que Bogotá no necesita. Bogotá no necesita gente play que ande sin usar los manubrios, hablando por el celular acá, leyendo el periódico. No, necesita es gente que monte atentamente.